Buenas noches grupo, ¿cómo están todos? ¿Pueda Buenas alguien, noches, por bien. favor? Ah, Buenas noches. excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que se encuentren muy bien, todos motivados en este nuevo viaje que emprendemos el día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Villar. Estuve trabajando con el grupo en el módulo básico hace ya unas semanitas, creo que ya hace como un mes, ¿no? Y, y les estaré acompañando en estas 3 semanas que vamos a estar sumergidos en este mundo del Excel. Estaremos trabajando en esta ocasión el módulo intermedio, el cual trae muchas sorpresas, muchas cosas nuevas para mostrarles a ustedes. Vamos a darle unos minutitos a los demás para que se vayan incorporando. Tenemos buen quórum, o sea que estamos muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna aclaración que quiera que le demos solución antes de iniciar? Perfecto. Bueno, miren, les comento que vamos a durar 3 semanas, como les decía. Cada semana vamos a abrir 2 unidades. En esta semana voy a empezar a compartir mi pantalla. Antes de continuar, confirman si la pueden visualizar. Sí. Excelente. Entonces, en estas 3 semanas que vamos a estar trabajando, vamos a abrir 2 unidades semanales para así ir avanzando al ritmo de la acción formativa. Ya ustedes tienen disponible este contenido habilitado en la plataforma. Hubo un contenido que teníamos un poco de dificultad para activarlo, que era este de acá de la unidad 1, pero ya también está disponible, o sea que podemos trabajar con tranquilidad y sin percances esta semana, sin problema. Bien, entonces, así ustedes lo visualizan justo en este momento. Entonces, tenemos ahora mismo habilitadas 2 unidades, la unidad inicial, que es esta, que es la unidad general, en la cual, para los nuevos integrantes de las personas que se recién integran a la modalidad virtual de Infotep, en esta unidad es donde se trabaja lo que es el manejo de la plataforma. Si en dado caso quiere agregar, por ejemplo, es un foro, el foro de socialización. En este foro, por ejemplo, trabajamos todo lo que es la presentación de nosotros. Yo siempre pongo esta parte que me gusta mucho, que son las cosas que me gustan hacer, y alguna foto de algunas cosas que he hecho. En ocasiones así, cuando tengo tiempo libre, me gusta cocinar, hacer inventos. Entonces, la idea es que aquí cada uno de ustedes también participe, y por qué no, que le comente a las participaciones de sus compañeros. Bien, si hay algo que tienen en común, usted quiere hacer algún aporte, lo puede hacer. O si se menciona algún lugar, por ejemplo, como lugar preferido, y usted conoce otro cerca, también lo puede proponer. Entonces, esa es la idea del foro de socialización. Nosotros crear esta pequeña dinámica, romper el hielo que crea la distancia, ¿verdad? Y que la virtualidad nos acerca. Entonces, esto es parte de ello. Así que a participar masivamente en esta actividad. Tanto los foros, que son estos, color púrpura, el foro de novedades, por ejemplo, ir abriendo.
Aquí también tenemos los reglamentos del participante. Las novedades, básicamente aquí lo que hacemos es cualquier información importante que se tenga que dar en un momento X, podríamos utilizar este medio para ello. Luego de la pandemia ya la inmediatez a la cual nos acostumbramos del WhatsApp y los mensajes instantáneos realmente han dejado un poco de lado esta parte, pero por la vía que usted entienda correspondiente y por la vía también que nosotros entendamos correspondiente, también le vamos a hacer llegar la información. O sea, es importante que la información llegue lo más rápido posible y que podamos trabajar. También tenemos lo que son acá los reglamentos para el participante. Básicamente aquí se les muestra cuáles son los puntos vitales para llevar una acción formativa virtual exitosa. Entonces, visitar la plataforma diariamente, comunicarse con el tutor, asignado de forma continua, realizar las tareas que se le asignen, informar de forma inmediata al tutor o al administrador de la plataforma si tiene algún problema y tiene que abandonar el curso. Estudiar los fines de semana, claro, hay actividades que ustedes van a tener que hacerla fuera de línea. Si por alguna razón no ingresa a la plataforma en los primeros 8 días, ya eso automáticamente se considera como que no quiso el curso y por eso automáticamente se excluye. Y así sucesivamente. Todos estos son reglamentos que es importante tenerlo en cuenta porque a veces entendemos que porque es virtual no tenemos una responsabilidad. Y lo cierto es que al ser virtual y quizás al no tener una responsabilidad de estar en un lugar físico a una hora, en un momento indicado, realmente la capacitación virtual sí lleva un compromiso de parte del participante, mucho más activo porque tiene la responsabilidad de leer los materiales o de ver audiovisuales y en base a eso realizar una actividad. Bien, entonces es importante la parte de la responsabilidad. También tenemos aquí un foro de dudas que también lo vas a encontrar en cada una de las unidades. Lo que busca el foro de dudas es que si usted tiene una duda específica de una unidad de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3, la duda que tenga se quede en el foro de dicha unidad. Bien, de esta manera, así podemos atenderle mucho más rápido y focalizado en la unidad en la cual estemos trabajando o en la que usted tenga la duda. Pero de nuevo, aquí también tenemos el tema de la inmediatez y de los grupos de WhatsApp y de Telegram que también han venido un poco a sustituir esta parte. Aquí tenemos un audiovisual que les muestra cómo cambiar, ir ajustando la plataforma, cómo colocar aquí su foto de perfil. Él le va guiando aquí paso a paso sobre cómo colocar su fotografía, cómo subir las tareas, también hay uno acá. Bien, entonces bien importante que también lo vean para así, si quieren cambiar su fotografía, lo puedan hacer. Y por acá tenemos el cronograma de actividades y el protocolo del participante. Bien, aquí lo tenemos. Este es el cronograma de actividades, como están aquí divididas las unidades en cada una de las 3 semanas que vamos a estar trabajando. Bien, y aquí en la modalidad tenemos el tipo de actividad que vamos a tener en la modalidad. En este caso vamos a tener actividades colaborativas, como son los foros, y actividades individuales, como en este caso son las tareas. Aquí se visualiza más o menos un símil de las diferentes actividades y cómo están distribuidas. Puede variar un poquito dependiendo de cómo esté esquematizado el curso. En este caso, este es el cronograma del básico. Tengo que hacer un cambio acá. Porque según veo acá, este es el cronograma del básico y este es el intermedio. O sea que hay un cambio aquí
Y ya para la próxima clase lo van a tener corregido, quizás antes, ya, mañana o pasado. Pero es el mismo esquema donde vamos a tener acá, de hecho creo que lo tengo por aquí, para por lo menos mostrárselo, aunque ya lo corregimos. Aquí está el intermedio. Este es el intermedio, aquí donde tenemos aquí las diferentes unidades. Bien, pero ya para mañana ya vamos a cambiar esto en la plataforma para que usted tenga acceso también. Por acá tenemos el protocolo de participante. Es un documento que básicamente es muy similar a las reglas del curso que vemos anteriormente. Ya este con un formato un poco más acabado y dirigido inclusive con las normas COVID y todo eso que también lo teníamos hace unos meses. Y eso comprende la unidad general. Ya aquí debajo, este es el grupo de WhatsApp que no lo están visualizando porque está oculto para ustedes, puesto de que ya el banco automáticamente creó su grupo. Y aquí vamos a estar colocando el encuentro próximo que vamos a sostener. En este caso, ya a partir de mañana va a aparecer el próximo martes. Y también vamos a compartir el enlace por el grupo de WhatsApp también, para que ustedes también puedan acceder a los encuentros. Bien, dudas, aclaraciones hasta el momento. En cuanto a las interacciones, señores, siéntense en la confianza, de pedir la palabra si tienen alguna duda o algo que quieran expresar. No estoy muy atento al chat del Zoom, pero pueden pedir la palabra y se las doy con mucho gusto y vamos a hacerlo lo más interactivo posible para así disfruten el proceso. Entonces, entrando en materia, vamos a ver la unidad 1, en la cual vamos a ver conceptos básicos. Y uno de los puntos aquí neurálgicos son el encuadre grupal, y que fue lo que acabamos de ver ahora, y el formato de tabla, el cual vamos a ver a continuación en esta unidad. Entonces, ya aquí sí tenemos un objetivo y contenido por unidad. O sea, cada unidad va a tener aquí un objeto como este. Vamos a ver. Un momentito. Aquí, si se fijan, tenemos el tema de los conceptos. Son estos. El objetivo, y aquí sí tenemos actualizado el contenido de esta unidad. Bien. O sea que esto es lo que vamos a ver, los conceptos generales, el formato de tabla y el formato condicional. Eso es en esta unidad, nada más. También tenemos aquí una guía orientada al contenido de la unidad, bien interesante, la cual les recomiendo que lean un poco. Básicamente aquí vamos a ver un poco de todos estos temas que vemos acá. Aparte de los conceptos generales, el máximo de filas para las versiones 2019 y 2013, que la definición de fila y columna, y vamos haciendo como una retrospectiva, ¿verdad? Para así cualquier persona que tenga un pequeño desnivel pueda nivelarse. La parte de los tipos de datos, numéricos, alfanuméricos, datos de fórmula, las diferentes partes de la ventana. Bien, entonces las cintas de opciones, lo que contiene cada una. Y ya aquí empezamos a ver la parte de formato condicional, que también lo vamos a ver el día de hoy.
Bien, ya aquí vemos lo que son los operadores aritméticos y los operadores lógicos que también son de gran utilidad para hacer, en este caso, operaciones lógicas. Entonces, les recomiendo que vean la guía, de verdad que sí, está muy interesante. Bien, luego de la guía, van a tener aquí los audiovisuales, videos de la unidad. En estos audiovisuales, ustedes van a tener acceso a paso cómo ir realizando las actividades. Bien, puede que al final de los videos se hagan breves explicaciones sobre puntos adicionales a tomar en cuenta, pero para conocimiento general. Bien, entonces, pero los videos se enfocan en el desarrollo de la actividad práctica que se va a trabajar en la semana. Entonces, se le va a ir mostrando paso a paso cómo realizar cada una de las actividades. Aunque claro, en este encuentro también vamos a ver cómo desarrollar las actividades o las actividades, en este caso son dos, en el caso de la unidad 1. Y la idea es básicamente que si tienen alguna duda en el momento la podamos aclarar. Luego de leer el material de la guía, también tenemos aquí un foro de socialización en base a la unidad 1, en donde aquí ya se les pide que hable sobre la herramienta del estilo de tablas. Eso lo vamos a estar viendo en unos minutos también en la noche de hoy. Entonces, básicamente aquí sería responder y a crear un debate en base a el tema que se está planteando. Entonces, ya por acá entramos en materia, donde tenemos las diferentes asignaciones, la asignación 1, que debe entregarse acá, y la asignación 2, que luego de trabajada, entonces se entrega acá. Por último, cada unidad va a contemplar un enlace del video del encuentro sincrónico, en donde luego de que concluyamos nuestro encuentro, aquí debajo se va a colocar ese enlace que les va a redireccionar a la grabación de ese encuentro de esa unidad en particular. En el caso de la semana próxima, por ejemplo, que vamos a tener 2 semanas, entonces ese enlace se colocaría en las 2 unidades. Bien, para que así lo tengan, y si encuentran el mismo video en las 2 unidades, ya sepan por qué es. Porque en el video de hoy vamos a trabajar, por ejemplo, estas 2 asignaciones, o en el encuentro de hoy. Entonces, si yo descargo esta, vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a abrirlo en Office 365. Perfecto. Perfecto, miren, aquí tenemos la actividad. Voy a dar a habilitar edición. Básicamente, aquí tenemos las instrucciones de lo que debemos realizar. El presente ejercicio consta de 2 hojas, incluida esta. Tenemos una hoja que se llama instrucciones y tenemos otra hoja que se llama tabla genérica. En tabla genérica tenemos los datos con los cuales vamos a trabajar. Bien. Entonces, el primer punto que nos solicita es copie los datos y triplíquelos en 3 áreas separadas de la misma hoja. ¿Alguien tiene dudas sobre los conceptos como columnas, filas, celdas, hoja? Bien, siéntanse en confianza. Si alguien tiene alguna duda particular sobre esos aspectos, me deja saber para trabajarlo antes de entrar acá. Aunque en la guía lo trabajamos, lo mostramos en la guía, pero en la parte práctica, por si en dado caso hay alguien que no estuvo conmigo en el básico, nivelarlo un poquito. Bien, entonces básicamente
de lo que estoy hablando es de esta parte de acá. Las columnas por lo regular están aquí arriba, que son las verticales, y las filas por lo regular son estas que son las horizontales. Fila representada por números, columnas representadas por letras. A la intersección entre una columna y una fila se le llama celda. Bien, entonces, por lo general, entonces yo estoy aquí en la columna G, fila 13, y por eso se llama esa celda G13. Bien. Acá arriba, si se pueden percatar, tenemos el cuadro de nombres, el cual siempre me muestra en la posición o el nombre de la celda en la cual yo estoy ubicado. Bien, o sea que ese cálculo que yo hice, ya automáticamente acá se puede visualizar. Bien, entonces para yo triplicar esto, simplemente lo selecciono, hago clic derecho, copiar. También puedo hacerlo a través de este botón acá, que es de copiar. Y si se fijan, según me voy desplazando encima de las opciones, me da el nombre de la opción, la combinación de tecla para ejecutar esa opción, si lo quiero hacer con el teclado, y una breve descripción de lo que realiza la función. Entonces, bien importante también tomar en cuenta esa parte. El cursor, en este caso, puede tomar varias formas. En el caso en particular, si estamos acá, cuando tenemos esta cruz blanca y hacemos un clic izquierdo, lo dejamos presionado y nos desplazamos, hacemos acá la selección, bien, de los datos. Eso es básico. Entonces, si queremos copiar, venimos acá, copiar, ya se ve este hormigueo acá, ¿verdad? Y entonces, si me posiciono acá y presiono aquí pegar o control V, automáticamente acá se me muestra el contenido. Bien. Y aquí yo dupliqué ese contenido. Básicamente lo que hace la función copiar es duplicar. La diferencia entre copiar y cortar es que copiar duplica los datos y cortar mueve los datos. Como si yo tomo un vaso y lo muevo de un lugar a otro. Bien. Nos falta un último aquí para que sean 3. Perfecto. Entonces acá me dice, aplique formato como tabla al primer grupo de datos, o sea, la primera tabla. Entonces yo vengo acá, a este que está acá, y aquí en el menú inicio, tengo aquí en la sección de estilos, el formato como tabla es este que está acá. Aquí yo puedo seleccionar el tipo de formato que yo quiero, agregarle a esta tabla seleccionada en este punto. Por ejemplo, este que está acá. Si se fijan aquí, me aparece este asistente en el cual me está indicando la selección de datos que yo hice. Y aquí yo puedo indicarle si quiero que el encabezado forme parte de los datos o no. Le digo que sí, aceptar, y él automáticamente viene acá, como él me agrega acá, estas orejitas acá, estas pestañas, mediante las cuales yo puedo filtrar los datos. Si le doy un clic acá, le quito aquí todos, le puedo decir, ok, mira, solamente muéstrame recursos humanos y compras. Acepto. Pero acá. Muy importante, cuando yo hago el ordenado de los datos, en este caso, el filtro de los datos, en este caso, perdón, los datos no se eliminan. Si se fijan aquí, la fila va del 1 al 2 y del 2 salta al 5. Lo que quiere decir que la fila 3 y 4 están ocultas, más no eliminadas. Bien, muy importante. Igual pasa aquí. Luego del 6, 7 y 8 están ocultas. Y luego va el 9 y el 10. Bien. Si quiero nuevamente volverlo a la normalidad, entonces vengo acá, le digo borrar el filtro del departamento y ya él automáticamente se visualiza de esta forma. Entonces, el tercer punto, aplicar el formato de tabla y luego cambie el estilo al de su preferencia, al segundo grupo de datos o la segunda tabla. O sea, haz lo mismo que acabaste de hacer ahora, hace con otro color, así sea diferente.
Y ahora él me está pidiendo que yo haga uso de la función de cambiar el estilo de mi preferencia. En este caso, no sé si se han podido percatar, cuando yo hago un clic fuera, mi cinta de opciones se mantiene normal. Hasta el botón de ayuda, no tengo nada más, ninguna opción acá. Si me coloco dentro de la tabla, miren lo que pasa. Aparece este menú de diseño de tabla. Bien. Esto se debe a que en Excel existen lo que se llaman menús flotantes. Esos menús flotantes son unos menús que aparecen cuando yo tengo un objeto insertado en el libro o en la hoja de cálculo, en este caso. Entonces, en este caso yo he agregado acá una tabla, ¿verdad? Y este objeto automáticamente, cuando yo lo selecciono, me aparece aquí el menú flotante del diseño de tabla. Si yo inserto, por ejemplo, una imagen, las opciones que me van a aparecer aquí son de imágenes. Si agrego una forma, me van a aparecer las opciones de formas. Y así sucesivamente, el menú flotante va a ir relacionado al objeto que hemos insertado. Y, por ejemplo, también podría ser un gráfico de barra, un gráfico de pastel. Cuando yo le doy un clic al gráfico, me va a aparecer aquí el menú flotante con el cual yo puedo tener más opciones en base a ese objeto insertado. Entonces, luego de que inserté la tabla, entonces aquí en el estilo de tabla yo puedo seleccionar sin la necesidad de insertar nuevamente, si no puedo aquí seleccionar o cambiar ese estilo que era lo que él me pedía. Luego, en el cuarto enunciado me dice aplique formato con tabla al tercer grupo de datos o la tercera tabla y luego convertir en rangos sin borrar los datos. Entonces, aquí yo vengo acá, lo selecciono. Vamos a darle aquí en formato de tabla. Me gusta este verde. Bien, igual pasa aquí lo que hablamos anteriormente. Tenemos aquí el filtrado y tenemos también el menú flotante. Y en este caso, como él me está pidiendo que convierta el rango, esa función yo la tengo aquí arriba. La función convertir el rango lo que hace es que desactiva el filtrado que tengo aquí arriba. Me elimina la opción del menú flotante y conserva el formato gráfico de la tabla. Bien, por ejemplo, si aquí le digo acá, me va a decir que si lo quiero quitar, que sí. Básicamente aquí lo único que he dado es un clic dentro de esa tabla. Que sí. Miren cómo ya él se quita, se quitaron las pestañas de acá y el menú flotante desapareció, aún estando dentro de la tabla. Si le doy un clic aquí, aparece, miren. Si le doy un clic aquí, desaparece, porque ya no está viendo esto como un objeto, sino con datos que tienen un color, básicamente, no como una tabla. Bien, entonces ya con esto finalizaríamos esta actividad. Básicamente aquí ya lo siguiente sería guardar el archivo y entregar la actividad. El archivo, si lo queremos guardar, aquí, archivos, guardar como, y aquí colocamos nuestro nombre, por ejemplo, y el nombre de la unidad. Por ejemplo, acá. Valida que va a guardarlo en descarga, por ejemplo, y guarda tu información. Ya aquí arriba te va a aparecer el nombre que le colocaste al archivo. Otros puntos importantes para tomar en consideración en esta parte del diseño de tabla, estas opciones que aparecen aquí, es que básicamente aquí yo puedo jugar. Por ejemplo, si yo quiero quitarle el encabezado, lo quito aquí. Bueno, si quiero, por ejemplo, quitarle las bandas a las filas, o sea que se vea así púrpura, blanco, lo quito. Si quiero que se vean las bandas en columna, por ejemplo, de esta forma. O si quiero que se vea, por ejemplo, la última columna y la primera columna. Bien. Son detalles que yo puedo trabajar dependiendo de la necesidad que yo tenga. Otra opción, por ejemplo, aquí, si yo quiero
insertar un nuevo ítem, por ejemplo, el 5010, presiono Enter y ya él automáticamente aquí me lo incluye dentro de la tabla. Bien. Y por acá, si queremos agregar la fila de totales, los totales aquí es lo que hace es que me totaliza la sumatoria de esto, ¿bien? Entonces, aquí yo podría decir, si yo quisiera, si tuviera valores numéricos acá, si yo quisiera, por ejemplo, sacar el promedio, si quiera sacar el máximo de todo lo que tuviera aquí arriba, si quiero sacar la sumatoria de todo lo que tengo ahí arriba, va a depender de la necesidad que yo tengo. Si no quiero ninguno, no lo pongo ninguno. Si lo quiero ver acá, lo veo acá. Bien. Entonces, básicamente, esta parte de totalizar lo podemos usar de esa forma. Y por acá tenemos también la parte de segmentación. La parte de segmentación es por si yo quiero hacer en base a esta tabla, puedo elegir aquí, por ejemplo, departamento y cualquier otro encabezado que yo quiera. Y aquí yo puedo tener como en forma de bloques estas opciones de filtrado. Por ejemplo, aquí por defecto están todos seleccionados. Si yo quiero, por ejemplo, solamente muéstrame lo de recursos humanos. Mírenlo aquí donde me lo muestra. Solamente muéstrame tecnología. Mírenlo aquí donde me lo muestra. Bien. Ahora quiero hacer una selección múltiple. Entonces aquí tengo la opción selección múltiple. Puedo seleccionar tecnología y compras. Por ejemplo. O todos los demás. También lo puedo hacer. Bien. O elimíname ese filtrado. Aquí lo puedo eliminar. Todo se ve normal otra vez. Lo bueno del filtrado de datos es que básicamente te muestra lo que cumpla con el, en este caso, criterio que hemos seleccionado. Si queremos eliminar esa segmentación, básicamente aquí suprimir y ya se elimina automáticamente. Entonces, ¿qué otra cosa tenemos por acá? Aquí tenemos la parte de duplicados. Si queremos quitar los duplicados, también lo podemos hacer. Si esta tabla se alimenta desde otra y queremos actualizarla, podríamos hacerlo por acá, pero no es el caso. Incluso, si quisiéramos a esta tabla colocarle un nombre aquí, podemos colocarle un nombre, por ejemplo, preferiblemente el nombre sin espacio. Presiono Enter. Y ya esa tabla, desde cualquier otro libro, desde cualquier otra hoja dentro de este libro, yo puedo invocarla. Bien, yo puedo invocar esa tabla. Por ejemplo, si yo vengo acá y abro una hoja nueva y voy a ejecutar una función, por ejemplo, igual, buscar B, es esta que está acá. Ahí me dice, el buscar B es una función que lo que hace es que va y busca un valor que yo le inserte en un lugar y me trae la columna que yo quiera. Por ejemplo, ¿cuál es el valor buscado? Que es el primer enunciado. Lo que yo voy a colocar en esta columna, en esta celda, por ejemplo. Esto ya no es de la práctica de entregar, como les decía, esto ya para conocimiento general. La tabla o matriz, la matriz de la tabla, aquí con F5, no tengo teclado, pero con F5 acá les va a aparecer esto que está acá. Bien. Miren aquí donde aparece la tabla que nosotros hemos creado. Ustedes pueden crear N tablas dentro de su libro sin problema. Bien. Le damos a aceptar. Ya ella aquí automáticamente la selecciona. Mirenla acá. Y seguimos colocando nuestro siguiente argumento. Muy importante, si se fijan aquí, entre uno y otro argumento, tengo un separador que es una coma. No siempre va a ser una coma. Si su sistema está en inglés o está en otra región, puede que utilice punto y coma. Bien, entonces deben estar atentos a lo que le indique aquí la matriz de los datos, o sea, la sintaxis de la función. Entonces, el indicador de columna, o sea, cuando tú vayas,
o sea, yo hablando con la función, cuando la función vaya y busque lo que yo coloque aquí en esa tabla de datos que está en esta hoja y encuentre ese valor que yo quiero que ella retorne para esta hoja. Yo quiero que ella retorne, por ejemplo, la columna 2. Y al final, luego, aquí tenemos un rango que es si yo quiero la coincidencia aproximada, yo puedo colocar 0 o falso, la palabra falso, si yo quisiera que lo que encuentre sea una coincidencia exacta, más no aproximada, porque si aproximada pueden haber varias respuestas. En este caso quiero lo exacto, lo que ando buscando. Cierro mi paréntesis, presiono Enter, me va a dar este error. ¿Por qué? Porque está buscando un valor en blanco que no existe. Pero si yo le coloco acá 5002, por ejemplo, ya él fue aquí, buscó aquí 5002, 5002, 5002. Sí, la columna 2, ¿qué es? Edward, tráelo para acá, colócalo aquí, aquí. Si yo cambio el valor y digo, por ejemplo, 5010, hizo el mismo proceso. Bien. La columna 2, Pascual, tráelo para acá. Pero si se fijan, la idea o lo que estamos viendo aquí es que yo tengo aquí el nombre de la tabla. Bien. Y si esta tabla crece de manera vertical, ella se va a seguir llamando tabla López de Haro. Bien. Y no tengo que estar atento a que la tabla creció y que tengo que estar cambiando la fórmula para que me siga mostrando los nuevos artículos que yo estoy agregando a esa tabla. ¿Puede entender? Entonces, es una idea de qué podemos hacer con estas funciones que nos aparecen acá. Bien, es cuanto. ¿Alguna duda, queja o aclaración hasta este momento sobre lo que hemos visto? Está fácil. Ninguna hasta ahora. Bueno, Todo eso está claro muy hasta bien. ahora. Eso está muy bien. Eso quiere decir o que el profesor es muy bueno o que ustedes también son muy inteligentes. Las dos cosas. A y B son correctas. Bien. Señores, entonces, vamos a continuar. Ya ahí concluiríamos con la parte de la unidad 1, la actividad 1. Vamos a ver ahora la actividad 2, que me gusta mucho porque trabaja mucho con la lógica. En la actividad 2 vamos a ver lo que es el formato condicional. Bien, aquí tenemos estos datos que tenemos disponibles. Igual que en la actividad pasada, tenemos dos hojas, los datos y las instrucciones, que son estas que están acá. Bien, en esta ocasión vamos a utilizar una función que en este caso se llama formato condicional, también sigue estando aquí en inicio, estilos, que son estas que están acá. Bien, entonces, la primera instrucción es aplicar todos los bordes a la tabla de datos. Si se fijan, esta tabla no tiene bordes. Los bordes son, aunque ustedes se visualicen esa cuadrícula, seguimos nivelando. Estas cuadrículas son imaginarias a la hora de la impresión. O sea, si yo vengo acá, archivo, imprimir, me voy a dar cuenta que aquí no tengo esas cuadrículas grises que se ven visualmente. Para que se visualicen al momento de la impresión, yo debo insertarla como bordes. Entonces aquí yo la selecciono y acá puedo seleccionar el tipo de borde que yo quiero agregar a esa tabla que ya tengo seleccionada, a esa selección de datos. En este caso le voy a decir todos los bordes, básicamente esto. Ya aquí lo tenemos, ese primer enunciado listo.
Si en dado caso quieren algo más específico, más personalizado, aquí en más bordes, pueden tener incluso un trazado de línea diferente. Pueden agregar colores e incluso pueden decidir si quieren agregar un tipo, un estilo de línea con un color específico al contorno, quiere decir a la parte perimetral de la tabla, y algo diferente al interior de la tabla. O sea, eso lo podemos manejar acá. Bueno, entonces ya sí vamos a trabajar en la parte de formato condicional, porque en el segundo punto nos habla sobre aplicar un color distinto a cada letra A, B, C, D en la columna clase utilizando la herramienta formato condicional. La primera vez que el formato condicional, como su nombre lo dice, es un formato. Bien. Y los formatos se asignan por celdas. Entonces, yo voy a seleccionar la clase, es esta que está acá, y voy, una vez seleccionado, puedo ir por acá, formato condicional, ir agregando los diferentes formatos. Por ejemplo, si fuese algo numérico, yo podría identificar, bueno, mira, si es mayor de tal valor, que haga una cosa u otra. Si es menor de tal valor, que haga una cosa u otra. Si es entre un valor y otro, que haga una cosa u otra. Bien. Pero en este caso tenemos letras. Voy a crear una regla nueva, porque no hay una específica que sea tan específica como lo que andamos buscando. Entonces yo la puedo crear. Cuando le doy a crear, me aparece este asistente donde yo puedo jugar con diferentes requerimientos. Por ejemplo, aquí, aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Bien. O aplicar formato únicamente a las celdas que contengan un valor específico. Bien, este lo va a aplicar a todas las celdas. Ahora, este lo va a aplicar únicamente a las que contengan un valor específico. Y así sucesivamente podemos ir viendo, dependiendo de la necesidad que tengamos. Pero yo entiendo que con esta podemos cumplir. Bien, entonces aquí me habla del valor de la celda, que son las opciones. Y si se fija, aquí tengo opciones mayor que, menor que, o sea que ya él me está hablando de un valor numérico, pero aquí yo lo que tengo es letra. Entonces puedo cambiar acá y decirle, mira, yo lo que tengo es un texto específico. Ahora, ¿qué contiene ese texto? Puede ser qué contiene, qué no contiene, cómo empieza o cómo finaliza. Bueno, mira, ese texto contiene la letra A. ¿Recuerdan lo que dijo él? Cada una de las letras tiene que tener un color diferente. Entonces, cuando sea A, yo quiero que tú le pongas un formato y aquí te abre si tú quieres un tipo de letra específico, si quieres negrita, si quieres cursiva, si quieres incluso relleno para las celdas. En este caso yo simplemente le voy a cambiar el color a la letra. Y la voy a poner negrita. Le digo aceptar y aquí él me muestra cómo se va a visualizar. Le digo aceptar nuevamente y ya para la A, todo lo que sea A en este rango de celda va a estar en ese color. ¿Ven? Asimismo, sin soltar la selección para no tenerlo que hacer nuevamente, vamos a agregar otra nueva regla con estos mismos valores. Texto contiene B, negrita, verde, excepto, ya miren aquí la B cómo se coloca. Pero si se fijan, yo tengo que hacer eso 4 veces. Si yo quisiera, por ejemplo, duplicar alguna de esas reglas que ya yo tengo, yo puedo venir aquí, administrar reglas. Y aquí yo tengo las reglas que he agregado, por ejemplo, esta, la puedo duplicar aquí, o eliminar o agregar una nueva, lo que yo quiera hacer. La duplico. Y si se fijan acá, yo tengo, le doy doble clic, que ya este paso me lo ahorro, porque ya yo la dupliqué y aquí yo simplemente lo que le tengo que decir es, bueno, mira, cuando sea C, ponle otro formato. Yo quiero que sea, no sé, un azulito. Un amarillito así como este. Miren acá. Y así puedo otra vez duplicarla sin la necesidad de salir, le doy doble clic y ahora le digo, mira, cuando sea D, ponle acá un color púrpura.
Bien, entonces vamos de lo simple a lo complejo. Cuando hacemos la cosa simple, la tenemos que repetir n veces. Cuando lo hacemos ya algo que entendemos que va a ser complejo, después vemos que va a ser, que es mucho más simple de lo que pensábamos. Entonces, aplicamos estos cambios y ya podemos visualizar que cada una de las letras tiene un valor especial. Y como recuerda, les dije que aquí el formato lo absorbe la celda. Si aquí, por ejemplo, cambia a B, si le doy a Enter, él automáticamente cambia. Si lo cambio a C, automáticamente cambia. O sea, que si fuese un valor numérico, ese valor numérico, dependiendo en base a qué está haciendo ese resultado, puede variar el color si yo tengo ya establecida una especie de regla en la cual, por ejemplo, entre 0 y 100, que sea rojo, de 100 a 150, que sea amarillo, entre 150 y 200, que sea verde. Bien, que de hecho lo vamos a ver ahora acá. Entonces, aquí tenemos el segundo punto, aplicar un color distinto, no, perdón, el tercer punto, aplicar formato condicional de color verde a la columna cartera cuyos valores sean mayores de 500.000. Entonces, vamos a buscar cartera para seleccionar. La cartera es esta. Entonces, seleccionamos todos. Entonces, aquí, independientemente de que hayamos hecho lo anterior, podemos especificar aquí un formato condicional. Y aquí podemos sí utilizar esto que ya tenemos prehecho. Por ejemplo, mayor que ya el enunciado nos está diciendo mayor que 500.000. Entonces aquí yo digo 500.000, mayor de 500.000, y yo quiero que sea verde, lleno verde. Acepto, mírenlo acá. Y de hecho ya aquí queda seleccionado automáticamente. Vamos a ver el siguiente enunciado. Aplicar formato condicional rojo cuando sea menor de 300.000. Entonces aquí yo vengo y digo, bueno, formato condicional menor que 300.000. Color rojo. Aquí lo tengo. Y luego me dice aplicar formato condicional de color amarillo a la cartera, la columna cartera, cuyos valores estén entre 300.000 y 500.000. O sea, a lo que esté en el medio de este y de este. Entonces, aquí yo puedo venir y decir lo siguiente. Entre. Aquí coloco 300.000. Aquí coloco 500.000. Y yo quiero que sea amarillo. Si el color que yo ando buscando no está acá, yo puedo decirle aquí formato personalizado y aquí yo puedo seleccionar lo que yo quiera. Pero en este caso sí lo está, que es este que está acá, el amarillo. Bien, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si este valor que está en 200.000, mañana sube a 301.000, automáticamente pasa a amarillo. Si mañana pasa a 500.000, automáticamente pasa a verde. Entonces así podemos nosotros jugar y tener nuestro semáforo a mano en base a los valores que tengan una celda específica. Por último, nos pide por acá que debemos aplicar el formato condicional del color que usted quiera a la columna descuento para los valores duplicados. Aquí también Excel, esta herramienta es de mucha utilidad, la utilizo mucho en mi vida laboral cuando tenemos que hacer análisis o comparativos. Aquí tenemos esta columna, que es en base a la cual vamos a trabajar, la de descuento, el documento en este caso, documento. Y si queremos identificar si en esta columna hay un valor duplicado, podemos utilizar acá esta opción, reglas para resaltar celda, y aquí tenemos la opción valores duplicados. Decimos que sí, y aquí nos va a indicar qué color yo quiero colocar, igual que anteriormente.
aceptar. Y podemos fácilmente identificar, por ejemplo, el valor 7332, vamos a hacer una búsqueda, 7332, ya sabemos que está en la fila 2, si le damos acá, ya veo que también está en la 24. Bien, y así sucesivamente yo podría identificar las diferentes celdas duplicadas que yo tenga o los datos duplicados que yo tenga dentro de una tabla. Bien. Entonces, básicamente con esto finalizaríamos las actividades de la unidad 1 que tienen que entregar en esta semana. Si tienen alguna duda o aclaración que quieran expresar, este es el momento. Todo claro. Mi pregunta es, ¿la unidad cierra esta semana? Bueno, sí, está bien, disculpe, ya dice el día, me imagino, que cierra la hora. Sí, acá les va a indicar, cuando usted entre aquí a la actividad, muchas gracias, Raúl. Aquí les dice, bueno, aquí parece que hay un, voy a tener que verificar esta parte, porque esto está muy lejos. Y de hecho no está abierta acá. Lo voy a verificar, pero entonces debe abrir hoy y cerrar más tardar el lunes a la medianoche. Bien. Entonces, básicamente así funcionaría. Claro, el hecho de que usted no le entregue el 16 no quiere decir que se va a cerrar para usted, ¿no? Usted puede entregarla más adelante, si tiene algún imprevisto, la puede entregar más adelante. Pero en base a 100 sería hasta el 16. Ya a partir de ahí, entonces puede ser que sea en base a un 95% o un 90%, ¿me entienden? Para así respetar a los que sí entregaron a ti. Entonces, esa es la idea. Bueno, señores, espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Para mí todo un placer estar con ustedes. Y nada, seguimos en contacto. Cualquier duda, estamos por el grupo de WhatsApp, por correo y por la plataforma. Atentos a ustedes. Que tengan buenas noches. Gracias, igual buenas para usted. noches. Así igual. Gracias. Igual. Claro. Buenas noches, gracias.